En este nuevo apartado vamos a continuar viendo lo relacionado con física de óptica y ahora vamos a analizar en qué consiste la ley de Snell, que está relacionado con la ley de la refracción de la luz. La ley de Snell nos permite calcular el ángulo de refracción de la luz o cualquier onda electromagnética que al momento de atravesar la superficie de separación entre dos medios con índice de refracción distinto. Snell, Wilbur Snell van Rooyen, que también conocido como Snellius e indebidamente reflejado como Snell, fue un neerlandés célebre por la ley de la refracción que lleva también su nombre. Y esta ley de la refracción nos trata cuando una onda incide sobre la superficie de separación entre dos medios. Parte de la energía se refleja y la otra entra en el segundo medio. Ese rayo transmitido en el segundo medio está contenido en el plano de incidencia, pero cambia de dirección. A esto le llamamos refracción de la luz y va a formar un ángulo con la normal a la superficie. Lo que nos quiere decir que si tenemos dos medios diferentes que tendrían un índice de refracción diferente, un medio 1 y un medio 2, al momento de entrar un rayo de luz del medio 1 y tocar la superficie del medio 2, este ángulo va a ser diferente al ángulo que llevaba originalmente. A esto le llamamos refracción. El ángulo que llevaría al principio le llamamos como ángulo incidente, mientras que el ángulo con el que se refracta le llamamos ángulo de refracción, que va a ser un ángulo que va a formarse desde la normal de la superficie en la que se dividen ambos medios. Esto lo podemos evidenciar fácilmente cuando vemos un vaso lleno de agua y sumergimos sobre él una pajilla o un lápiz y vemos como si se torciera o como si se cortara. La ley de Snell nos relaciona todos estos términos: el índice de refracción del medio 1, que corresponde a M1, por el seno del ángulo del medio 1, igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo que se forma en la refracción. El ángulo de incidencia, que sería del medio en el que viene el rayo de luz, y el ángulo de refracción, que sería al medio al que pasa ese rayo de luz y se refracta. Estos términos son los que se utilizan en la ley de Snell. El índice de refracción se define como el cociente de la velocidad de la luz cuando pasa a través de dos medios. Hay que tener en cuenta que ya son valores estandarizados. Nos relaciona la división entre la velocidad de la luz cuando está en el vacío y la velocidad de la luz cuando está en un medio, por ejemplo el agua, el aceite, algún cristal o algún mineral que pueda refractar la luz. Estos valores ya han sido estandarizados. Se ha encontrado cuál es el índice de refracción de muchos materiales conocidos y esto se debe a que la velocidad de la luz en el vacío es diferente cuando pasa a un medio, ya que la velocidad va a empezar a disminuir. A esto es lo que nosotros llamamos como índice de refracción. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver matemáticamente cómo se aplica esa ley de Snell. Un rayo de luz incide en el aire y se refracta en el agua con un ángulo de incidencia de 30 grados. ¿Qué ángulo se refractará en el agua? La situación es esta: tenemos un medio 1 que tiene un índice de refracción de 1, que es el índice de refracción del agua. Recordemos que son valores estandarizados, los cuales no van a variar o no van a cambiar. Y el índice de refracción del agua, que sería el medio 2, que es de 1,33. La situación es esta: tenemos un rayo de luz que atraviesa el aire y al momento de llegar a la superficie va a formar otro ángulo diferente. Ese es el momento en que se refracta ese rayo de luz. Según el ejercicio, nos muestra que el ángulo de incidencia es de 30 grados y nos preguntan cuál va a ser el ángulo refractado con el que se encuentra ese rayo de luz cuando atraviesa el medio del agua. Entonces, para esto tenemos la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio 1 por seno del ángulo del medio 1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo del medio 2. Vamos a reemplazar el índice de refracción del medio 1, que es 1, por seno del ángulo, que es 30 grados, que es el ángulo que nos dice que se forma cuando está en el aire.
El índice de refracción del medio 2, que es 1,33 por seno del ángulo, que es el ángulo que queremos encontrar. Podemos ir resolviendo. Tenemos que seno de 30 es igual a 0,5 y 1,33 por seno del ángulo. Ahora debemos despejar seno de teta. ¿De qué manera? El 1,33 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir a 1 por 0,5. Multiplicar 1 por 0,5 es igual a 0,5 y el 1,33 que pasaría a dividir, lo cual sería igual a seno del ángulo. Ahora podemos evaluar esta división de 0,5 entre 1,33, que es igual a 0,37. Igual al seno del ángulo θ2, que sería el ángulo refractado. En este paso, para poder despejar seno, ya que solamente necesito el valor del ángulo, no necesito la función trigonométrica, cuando pasamos a despejar una función trigonométrica como seno al otro lado de la igualdad, esta pasaría con su función contraria, que es arcoseno o seno a la menos 1. Y seno a la menos 1 de 0,37, que sería igual a lo que es el ángulo de θ2 o el ángulo refractado. Al evaluar este valor de seno a la menos 1 de 0,37 obtendríamos un valor de 22,08 grados, que es lo que corresponde al ángulo de refracción de ese rayo de luz al momento de pasar del aire al agua. Y así de esta manera podemos aplicar la ley de Snell. Veamos otro ejercicio. Una gaviota observa un pez debajo del agua. El pez se encuentra con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Determine en qué posición se observa la gaviota al pez si su visual incide en el aire y se refracta en el agua. La situación es la siguiente. Tenemos una gaviota y tenemos un pez. Nos indica que el ángulo con que se encuentra ese pez de la gaviota con respecto a la horizontal es de 40 grados. Por lo tanto, será el mismo ángulo que se forma con respecto a la horizontal de los dos medios, del aire y del agua. Teniendo en cuenta esto, lo que pasa en la situación es que la gaviota no está observando realmente dónde se encuentra el pez, sino que está observando una imagen que se debe a la refracción de la luz. Está observando el pez en otra posición diferente. Y ese es el ángulo que debemos calcular. Tenemos el ángulo θ1 que lo podemos calcular restando 90 grados menos 40. Y el pez, tenemos θ2 que es el ángulo que queremos encontrar para saber en qué posición está viendo realmente la gaviota a ese pez, ya que no lo está viendo en su posición real, sino que debido a la refracción lo está observando en otra posición diferente. El ángulo incidente lo podemos calcular y el ángulo de refracción lo calcularemos después aplicando la ley de Snell. Tenemos el medio 1, que es el aire, ya que su índice de refracción es igual a 1, y el medio 2, que también es agua, tenemos el índice de refracción que es de 1,33. Ahora, vamos a resolver. Primero debemos calcular el ángulo de θ1, que es el ángulo que necesitamos para poder ver cómo se refracta esa imagen cuando pasa del aire al agua. Este ángulo θ1 lo podemos calcular restando 90 grados, ya que estamos tratando de un ángulo de 90 grados en total, menos 40, que es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Al restar 90 menos 40, obtenemos un valor de 50 grados. Este es el ángulo que vamos a utilizar ahora para aplicarlo a la ley de Snell. Ahora, vamos a aplicar la ley de Snell. Tenemos la ecuación y ahora vamos a reemplazar cada uno de los valores. El índice de refracción del medio 1, que es 1, por seno del ángulo, que ya lo encontramos, que sería 50, igual al índice de refracción del medio 2, que es 1,33, por seno del ángulo, que es el ángulo que queremos encontrar, el de θ2. Al evaluar seno de 50, nos da un valor de 0,76, igual a 1,33 por seno de θ2, que no conocemos todavía su valor. Este 1,33 lo debemos despejar, debemos ir despejando el ángulo, por lo tanto pasaría a dividir a 1 por 0,76.
1 por 0,76 que es igual a 0,76 y el 1,33 que pasó a dividir. Y todo esto que sería igual al seno de teta 2. Esta división la podemos evaluar también, 0,76 entre 1,33 que es igual a 0,57, igual a seno del ángulo de teta 2 que es el ángulo de refracción. Y para despejar ese ángulo de refracción debemos despejar la función trigonométrica de seno, que pasaría al otro lado como la función contraria, como arco secante o arcoseno o seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 0,57, que es igual al ángulo de teta 2. Y ahora, seno a la menos 1 de 0,57, evaluamos este valor y nos queda como resultado 34,84 grados, que sería el ángulo con el que se refracta la imagen del pez en el cual la gaviota lo está viendo realmente. No está viendo su imagen real, sino que está viendo la imagen refractada y está viendo el pez en otra posición. Y así de esta manera podemos aplicar la ley de Snell en muchos otros casos similares. Espero que esta explicación te haya servido. Te deseo éxitos.